La sancionada ley de la coca sigue dando de qué hablar y además tiene criterios diferentes entre el oficialismo y la oposición. Para hablar de este tema nos acompaña don Tito Beizaga, diputado del Movimiento a Socialismo. Queríamos conversar con oficialismo y oposición, sin embargo hasta el momento el diputado de oposición no llegó a esta entrevista. Sin embargo, señor Beizaga, en el tratamiento que tuvieron en esta normativa, ¿por qué llegar hasta las 22.000 hectáreas para la ampliación de la coca? ¿En qué se basaron para aquello? Bueno, yo creo que ambos sectores, los departamentos de La Paz y Cochabamba, propusieron, ¿no?, en principio 20.000 hectáreas, pero posteriormente con las movilizaciones que se dio en el departamento de La Paz, también basándose en los estudios los informes que tienen el Ministerio a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Rural con UNODOC y con Altid, y también los últimos informes para el consumo a nivel nacional y las fronteras de Argentina y... ¿Se basaron ustedes en algún estudio, en algo que se haya hecho, además de las movilizaciones que exigían llegar a las 22.000 hectáreas? Claro que sí, como les decía, en esos estudios de acuerdo al consumo nacional que se sostenía, se ha ido analizando y se ha incrementado a esa cantidad de hectáreas, ¿no?, para satisfacer el consumo nacional que tenemos alrededor de 3 millones y pico de consumidores a nivel nacional. Diputado Beizaga, pese a las críticas, se señala de que estas 22.000 hectáreas, la ampliación en el país, provoca que se tenga una sensación de un narcoestado. ¿Es así? Bueno, Pablo, yo creo que habría que analizar profundamente esta situación, las contras, los pros. A comparación desde las décadas 70, 80, tal vez podemos indicar de que en esas gestiones hemos tenido muchas intervenciones, tanto del Estado del Norte, en sentido de que por entonces sí se notaba de que había mucho tráfico de drogas en el país, puesto que tal vez los administradores del Estado por entonces no tenían el control estricto, específico, como hasta actualmente se ha tenido, ¿no? En ese sentido yo creo que habría que analizar también este tema, pero actualmente estamos y sabemos todos de que es el tránsito de la droga, especialmente del país de Perú, hacia otros países que pasan por Bolivia, ¿no? Pero sin embargo no podemos entender de que es un país de tráfico de drogas. Perfecto, diputado. La consulta, doy la bienvenida al diputado Santamaría también que nos acompaña. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Este debate de la ley, de la sancionada ley de la coca que espera su promulgación, le consultaba al diputado principalmente si se basaron en un estudio, si hay lo correspondiente para justificar la ampliación de las 22.000 hectáreas. ¿Qué se señala en el criterio de la oposición? Bueno, he escuchado con atención. Buen día, Tito. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas precisiones. Tito, como yo, sabe que la gran cantidad de la hoja que se aculica en este país es la coca del departamento de La Paz. Es la coca que se produce en los yungas paceños, a diferencia de la coca que se produce en el trópico por varias condiciones. Desde su grosor hasta su sabor no son aptas para aquello. Por lo tanto, el estudio de la Unión Europea es no más razonable cuando establece que cerca del 93% de esa coca que se produce no pasa por los mercados legales de Sacaba y por lo tanto es desviada y no para hacer matecito de coca. Primer tema. Segundo, he escuchado el argumento del ministro Cocarico que dice es que no es razonable que esa coca viaje 200 kilómetros hasta Sacaba y vuelva otra vez porque su mercado principal es Santa Cruz y Tarija. Y eso no es cierto, porque en Tarija, como en Potosí, cerca del 73% de la coca que se aculica es del departamento de La Paz. Y eso lo saben los yungueños como lo sabemos los paceños. Tercer componente que también me parece es muy importante, las cifras, ¿no? Hay que manejar con responsabilidad los números. Hasta, bueno, lo que dure la promulgación de la ley y deje de existir la ley 1008, necesitábamos 12.500 hectáreas en base a un estudio que se hizo hace 27 años, bastante sostenido, ¿no? Hoy la Unión Europea, el estudio en el que se apoyan bastante, ha establecido que necesitamos 21.000 toneladas.
Esos son 14.500, 14.600 hectáreas para garantizar el consumo interno. ¿Qué es el consumo interno en Bolivia? Mayoritariamente es el acullico, es el masticado. Por lo tanto, el otro porcentaje muy pequeñito es uso ancestral, tradicional y medicinal. Pero el paquete más grande es el acullico. Trajeron un proyecto, concertaron con el ministro de Desarrollo Rural y propusieron 20.000. De la noche a la mañana, porque eso ocurrió del miércoles al jueves de hace 15 días, y ya dijeron que eran 22.000. Y pretenden hacernos creer, en esos mismos estudios que nosotros usamos, que la argumentación es la siguiente, que evidentemente necesitamos las 14.000 para acullicar y 6.000 para la industrialización. Pero me gustaría, a ver, el ciudadano común reflexione sobre cuán industria existe sobre materia de coca. Hace varios años, usted recordará seguramente, había, por ejemplo, un dentrífico, Cocadent. Existían productos varios derivados. He escuchado a algunos legisladores anoche en medios decir, muy bien, se usa para la diabetes, para algunas cosas, pero este porcentaje es muy mínimo. Yo creo que eso debe quedar muy claro, igual que el tema de producción. No comparto la reflexión de Tito en lo último esto, ¿no? Evidentemente por años hemos sido un país en tránsito de la droga producida en Colombia y en el Perú, pero los datos que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha arrojado recientemente en las intervenciones en San Matías, donde la gente manda a matar por cobrar, o la cantidad de coca incautada, de cocaína decomisada, debe hacernos entender que ya no somos solamente un país en tránsito, sino un país productor. Permítame, asambleístas, por favor, sus criterios un poco más centrados y cortos para que podamos avanzar en la entrevista. El tiempo es muy breve que tenemos. Diputado, en este caso, ahora con esa justificación de la oposición, ¿el incrementar a 22.000 hectáreas ha subido los consumidores de hoja de coca en el país o hay coca que se desvía hacia los mercados ilegales? Bueno, según el estudio, como decía Wilson, tenemos, ¿no?, de la Unión Europea, que hasta el momento los consumidores por lo menos estamos pasando los 3.400.000 pico, ¿no? Entonces eso necesitamos por lo menos de 18.000 toneladas de producción de coca para que vaya al consumo nacional, como digo. Lo excedente, tiene razón Wilson en el sentido de que la industrialización todavía no se ha dado, ¿no? Entonces solamente hay empresas privadas que están promoviendo esta situación, pero sin embargo, en este interín de la ejecución del proyecto de ley, se ha cuantificado para que la industrialización vaya también a consumir lo excedente de este. Si no existe aquello, si no existe esa industrialización, ¿por qué llegar hasta las 22.000 hectáreas? Bueno, está propuesto en la ley para incentivar. Todavía no tenemos actualmente, pero sin embargo está en camino algunas propuestas. Seguramente con esta ley vamos a activar rápidamente para que este incentivo vaya directamente y también haya un control estricto, ¿no?, del consumo, tanto de la industrialización, que no se vaya desviando como siempre se dice que es el narcotráfico. Claro, sabemos muy bien de que también es una materia prima, pero sin embargo con esta ley tenemos entendido de que va a haber un control estricto para que haga la producción vaya donde corresponde. ¿Se justifica entonces las 22.000 hectáreas? ¿Hay justificación en aquello, en los estudios que se hayan realizado? Mira, hace varios años se inició un emprendimiento en el trópico. Ese emprendimiento ha costado 69, 70 millones de bolivianos. Evococa se llama. Era un proyecto para industrializar la hoja, en un proyecto que está prácticamente abandonado, con la hierba crecida, porque nunca pudo arrancar. Los bolivianos somos conscientes que en lo que más hemos industrializado la hoja de coca es en mate de coca. Harina, se ha hablado de edulcorantes, de varias cosas. Todo el mundo sabe que ese porcentaje es muy mínimo y que lo que se está haciendo ahora es pretender justificar a través de la industrialización el incremento de estas hectáreas que se están legalizando en nuestra nueva ley para incentivar en teoría el tema de la industria. ¿Y dónde terminará la coca ilegal, por ejemplo, que no se controla? La que hablaba hace un momento. Ese es un gran problema, pues. Ya los estudios han establecido que no se va para hacer matecitos, sino que está contribuyendo para la elaboración del narcotráfico. Cerramos filas en que la hoja en su estado natural es ancestral, tradicional, milenaria, debe ser protegida, defendida por el Estado. Pero no puede ser el mismo Estado el que, a través de estas disposiciones que son complacientes con los sectores, termina favoreciendo un ilícito en el que tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar a las nuevas generaciones de un flagelo tan duro como es el narcotráfico.
Muy bien, esos son los criterios de los asambleístas, oficialismo y oposición a propósito de la sancionada ley de la coca que espera su promulgación. Gracias a ambos asambleístas por acompañarnos en esta entrevista, señor Tito Beizaga y al diputado Wilson Santamaría. Buenos días. Un gusto. Buenos días, Pablo. Un placer, gracias por estar con nosotros.